Buenas tardes, hermanos, ¿cómo les va? Que Dios los bendiga una vez más abundantemente. Espero en el Señor que la gracia de Dios sobreabunde en sus vidas, en sus hogares, sus familias y en todas sus generaciones hasta la tercera y cuarta generación. Que en sus casas nunca falte el bien y la misericordia del Señor. Que ese bien y esa misericordia los persiga todos los días de su vida y que todos sus familiares sean benditos por la mano de Dios. Yo quiero en esta tarde continuar con la enseñanza de Primera de Juan y hemos venido hablando sobre la necesidad de desarrollar una verdadera relación con el Señor. Dentro de esta dirección que nos ha venido trayendo Juan a descubrir que una verdadera relación con Dios no simplemente consta en que yo digo yo oro, sino que hay toda una estructura por la cual debemos hacer un alto y considerar si la relación que decimos nosotros tener con Dios es verdadera o no es verdadera. Y eso nos ubica a nosotros a confrontar nuestra vida, a probarnos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 13, probándonos a nosotros mismos. Porque triste y dolorosamente estamos sumidos en un conceptos religiosos que nos dicen que tenemos relación con Dios, pero esa relación no se refleja por ningún lado. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros hemos querido rebajar a Dios a nuestras ideas, a nuestros deseos. Y aún muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Pero bueno, bendito Dios que tenemos el Espíritu de Dios y su palabra, la cual nos guía a toda verdad del Espíritu de Dios. Y por eso es que vamos a orar para entrar ahora en lo que los textos que vienen nos pueden ayudar a descubrir en el Señor. Vamos a orar. Padre, oramos en este momento y te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a poder, Señor, desarrollar una relación genuina y verdadera contigo, Señor. Más allá de conceptos filosóficos o tradiciones religiosas, queremos, Dios mío, en realidad desarrollar un concepto espiritual sano, santo, de desarrollar esa comunión y esa relación contigo como está establecido según tu voluntad. Ayúdanos a todos, ayúdanos a poder crecer en esa gracia y en esa sabiduría, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero introducirme con el capítulo 4, verso 12, que dice el apóstol Juan en esta preciosa carta del capítulo 4, verso 12 de Corintios, de Primera de Juan. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Me introduzco con este texto para continuar con el tema, porque desde esta perspectiva Juan vuelve otra vez a traer el tema esencial del amor. Lo había tocado someramente en los primeros capítulos, pero ahora lo afirma de una manera en donde nos está llevando a considerar realmente qué es el amor que nos lleva a permanecer en Dios. Y es que, hermanos, para el ser humano el amor ha sido muy, la palabra sería muy diluido. Llamamos amor a cosas que Dios nunca llamó amor. Le llamamos amor al erotismo, le llamamos amor al emocionalismo, pero cuando Juan nos dice que nadie ha visto a Dios jamás, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, viene totalmente bajo la idea de que nosotros debemos aprender a preguntarnos primero si realmente ese amor de Dios está en nuestras vidas, cómo evidenciarlo, cómo poder nosotros evidenciar y justificar ese amor. Permítame leerles unos textos y entramos en materia. Desde el verso 7 en adelante dice así: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama
no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Continuando con la idea que trae el apóstol Juan en sus pensamientos de que la iglesia de todos los siglos aprenda a desarrollar una comunión verdadera con el Señor, él ahora pone en evidencia de que no puedo yo llegar a decir que amo a Dios a quien no veo si aborrezco a mi hermano a quien veo. Pero él viene ahora y nos lleva a considerar y a pensar que este amor que Dios nos ha dado no es un amor nacido del corazón humano, o no es un amor partiendo del hombre, es un amor partiendo de Dios. Por eso Juan viene a decir que el amor no consiste en que yo ame a Dios, no es que yo amo a Dios, es que Dios me amó primero. ¿Y cómo sé yo que Dios me amó primero? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor que Dios nos ha mostrado a la humanidad parte de el dar a su Hijo. De ahí nace totalmente para nosotros el carácter de ese amor que Dios espera de nuestra parte. Cuando entonces la Biblia nos dice, amados, amémonos unos a otros, no está diciéndonos que debemos amarnos partiendo de nosotros, porque dolorosa y tristemente el amor humano no es suficiente, el amor humano es mezquino, el amor humano es egoísta. Pero cuando nosotros entendemos que el amor viene de Dios y que ese amor se mostró en la cruz del Calvario, entonces es donde podemos entender que lo que Juan nos está diciendo es que ahora nos corresponde a nosotros entender que si Dios nos amó es para poder amarnos. Pero muchas veces se nos ha hecho difícil amar a otras personas, no porque Dios no nos haya amado, sino porque nosotros pretendemos amar desde la perspectiva nuestra. ¿Qué sucede cuando eso pasa en nuestros corazones? Sin darnos cuenta nos desligamos de Dios, porque hay gente que quiere amar a Dios, pero resulta que no ha entendido que el amor consiste primero en que Dios lo amó a usted, en que a través de que usted y yo entendamos que Dios nos amó para poder amarlo a Él y amar a los demás, entonces nuestro espíritu, nuestro corazón, todo nuestro ser se desborda en gratitud y agradecimiento a Dios. Ahí es donde entonces debemos preguntarnos cómo es este amor y de dónde nace este amor. Juan nos dice que todo aquel que ama es nacido. Por eso es que me atrevo a pensar que Juan no se está refiriendo al amor humano, ni está diciendo bajo los términos religiosos, es que usted tiene que amar a su hermano. Sí, tiene que amarlo, pero ¿cómo usted va a poder amar a esa persona si usted no ha entendido que ese amor nace del amor de Dios, que nace del corazón de Dios? No es una cuestión de que usted tenga que hacer, es una cuestión de que Dios lo ha hecho en usted, y a través de ese amor que Dios ha derramado en su vida y en su corazón, usted va a poder amar a los hermanos como Dios así espera. Pablo decía que ahora estamos justificados por la fe para con Dios en el capítulo 5 de Romanos, y después dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Entonces, cuando leemos que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, está Juan haciéndonos ver que cuando Dios nos dice que amemos, no está esperando que lo hagamos con nuestro amor humano, está esperando que lo hagamos bajo los principios de la nueva vida, de la nueva naturaleza que viene por el Espíritu Santo y por la palabra. El nacer de nuevo implica que ahora ya usted, todo lo viejo fue crucificado juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo ha sido resucitado usted, y usted ha sido unido al Señor. De ahí que entonces, cuando nosotros entendemos que ese amor ha sido derramado en nuestras vidas por Cristo nuestro Señor, es donde Juan viene a decir entonces que ahora nosotros debemos vivir por Él, no por nosotros, sino por Él. Pablo lo dice de una manera más rica cuando dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí.
¿Por qué nos cuesta amar a nosotros? Porque queremos intentar amar bajo nuestros parámetros, cuando en realidad la esencia de lo que el Señor trata de enseñarnos con su evangelio es que Dios nos amó llevando nuestra naturaleza vieja, nuestro pecado, nuestra humanidad, llevándonos al Calvario, trayéndonos a salvación en Cristo Jesús. Pero no solo eso, sino que derramó su amor en nosotros, dándonos de su Espíritu, de su palabra, para que ahora nosotros podamos amar como Dios espera que nosotros amemos. Ahí es donde Juan entonces nos dice que amados, amémonos unos a otros. Pero Juan no está diciendo, como nos dice hoy en día, es que usted tiene que amar a su hermano, cuando en realidad su corazón ni siquiera ha nacido de nuevo, o bien ni siquiera ha permitido que el amor de Dios se perfeccione en su vida. Amar humanamente nos hace mezquinos, amar humanamente nos hace egoístas, pero amar desde la perspectiva del nuevo nacimiento nos capacita para poder soportar unos a otros en el amor del Señor. Ahora bien, cuando hablamos entonces de que Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios conoce a Dios, debemos preguntarnos si ese amor entonces es el que Dios quiere que nosotros desarrollemos en nuestras vidas, o bien que el Espíritu Santo desarrolle en nuestras vidas, porque claramente la Escritura más adelante nos va a decir, en el verso 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, en que nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos sido testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y más adelante va a decir, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos confianza. Ahora, vean lo que dice Juan. Juan lo que nos está tratando de llevar es a un punto de que nos demos cuenta primero de que sí, hay que amar, pero no con el amor humano, porque el amor humano es mezquino, sino con el amor que nace del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento viene bajo los principios del arrepentimiento, de creer en Cristo Jesús como el Mesías, de aceptar que Dios puso a Cristo como la propiciación de nuestros pecados, según dice la Escritura. Y no solo eso, sino que también entender que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas. Entonces, bajo esos parámetros, ese amor nos impulsa entonces a ser perfeccionados para amar lo que Dios ama. Mire el texto que dice ahí en el capítulo 5, dice verso 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, la presencia del Espíritu, el creer en Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, el permitir que la palabra venga a morar a nosotros y el permitir que el Espíritu Santo venga a derramarse en nuestros corazones, como dicen los textos que ahorita ya les voy a citar. Entonces, lo que nos está diciendo Juan de una u otra manera es que eso nos lleva a un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento nos induce a que seamos unidos a Cristo. ¿Para qué? Para vivir ahora por Él y no por nosotros mismos. Mire los textos que usted puede leer ahí en su casa conmigo. Leía el capítulo 5, verso 1 de Primera de Juan. Ahora vea el capítulo 4, verso 9. Dice y 10. En esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué? ¿En qué se mostró el amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Entonces, Juan nos está diciendo que el nuevo nacimiento es producto de la fe, de entender la obra redentora que el Padre dio a través de Jesucristo.
Ahora, no es solamente creer en Cristo, es aceptar la obra redentora, sabiendo que Cristo es la propiciación de nuestros pecados y que Dios mostró su amor a través de su Hijo amado, llevando nuestra condenación que nosotros merecíamos, fue puesta en la persona de Jesucristo, y todo aquel que cree en Cristo es nacido de Dios. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, sencillamente el amor de Dios no se ha perfeccionado en su corazón, ni siquiera ha empezado a amar con el amor de Dios. Y no solo eso, sino que le va a ser imposible poder amar como Dios espera que nosotros amemos. De ahí que Juan entonces en el verso 11 nos dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nuestras vidas. Y estos dos textos están aluciendo a lo que Jesús en alguna ocasión le dijo allá en Juan capítulo 17: y el mundo creerá. ¿Cuándo? Cuando ustedes se amen unos a otros. Muchas veces el mundo ha dejado de creer en la obra de Cristo, no porque Dios no está en la iglesia, sino porque la iglesia no ha permitido que el amor que Dios le ha dado, le ha derramado, se desarrolle, se perfeccione en nuestras vidas, y todavía seguimos rigiéndonos bajo la mezquindad de la vieja naturaleza. Todavía queremos luchar contra o amar con la vieja naturaleza, cuando en realidad ya Dios nos amó para que nosotros podamos amar. Sí, el amor implica sufrir. ¿Cómo dice Juan que debemos amar? Como Él nos amó. ¿Y cómo fue que Dios nos amó? Desprendidamente. Nos amó sacrificialmente. Muchas veces necesitamos aprender a amar de manera desprendida, de manera sacrificial. Estamos acostumbrados todavía a amar con peros, con condiciones. Y eso nos ha limitado el desarrollo espiritual y nuestra relación con Dios. Pero aquí Juan bien claramente nos dice que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Pero ¿cómo es que Dios quiere que amemos? Como Él nos amó. ¿Y cómo fue que Él nos amó? Él entregó a su Hijo. Él entregó lo que Él sabe, lo mejor de Él para la humanidad. No lo merecíamos, sí, es cierto, no lo merecíamos, pero Él le plació darlo. Él plació darle a su Hijo a la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué ocurre? Que nosotros todavía venimos a amar bajo conceptos muy limitados. Todavía hemos mezclado ciertas ideas que no hemos permitido que el amor de Dios se perfeccione en nuestras vidas, de tal manera que entonces nuestra relación con Dios se perfeccione también. Acuérdese, a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Y sabe dónde la gente va a ver a Dios? A través de una iglesia que es perfeccionada en el amor. Cuando nosotros aprendemos a amar de manera sacrificial, de manera desprendida, de manera en donde vamos dejando a un lado el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la soberbia, entonces comenzamos a crecer en la relación y la permanencia con Dios, de tal manera que comenzamos a disfrutar no solo de la presencia de Dios, sino también de la presencia de los demás. Es donde Filipenses de alguna manera nos hace alusión a esto, cuando dice en el capítulo 2 del verso 5, dice: haya pues en vosotros este sentir. ¿Y cuál era el sentir que había? Del verso 3 y 4: no hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores a Él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, nuestra vida de una u otra manera está ligada a los demás. Dios nos amó para que nosotros podamos amarlo a Él y podamos amar a los hermanos, pero no con el amor humano, sino con ese amor que viene de Dios, que muchas veces nos lleva a morir a nosotros mismos, que nos lleva a negarnos a nosotros mismos, que nos lleva a desprendernos de cosas y que nos duele, pero es donde el amor de Dios comienza a perfeccionarse y nuestra relación con Dios comienza a crecer de manera paulatina y clara. Pero bien, todo esto parte del nuevo nacimiento. Tal vez muchas veces nos preguntamos o queremos decir que tenemos relación con Dios, pero ni siquiera hemos nacido de nuevo.
El nuevo nacimiento parte de Dios. Primera de San Juan, capítulo 1, verso 11 y 12 dice que este asunto del nuevo nacimiento no es de voluntad de varón, ni de voluntad de carne y de sangre, sino de voluntad de Dios. Y tiene que ver parte de que cuando nosotros creemos la obra redentora y entendemos que el Evangelio nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados, que en la muerte de Cristo Él nos llevó en su muerte, nos trajo en su resurrección. Cuando nosotros creemos que Dios puso a Cristo como la propiciación de nuestros pecados y la hemos entendido que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, el amor de Dios se derrama en nuestros corazones de tal manera que al traer un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas y una convicción de pecado, ya no buscamos lo nuestro sino lo que es de Dios. Ya no vivimos para nosotros sino para Dios, que nos dio de su gracia y de su amor eterno. Es ahí en donde entonces Pablo, en su segunda carta, permítame leerle de Corintios, mire lo que dice, segunda carta de Corintios, capítulo 4, permítame leerlo, Corintios, capítulo 4, capítulo 5, verso 14 de Corintios, porque el amor de Dios nos empuja, nos constriñe, nos conmueve. ¿En qué sentido nos conmueve? Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos más según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, Dios nos ha provisto de una nueva vida para que ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos por Cristo, y a través de Cristo podamos amar, podamos perdonar, podamos sanar el corazón, podamos libertar, podamos soportarnos unos a otros. ¿Dónde está el conflicto de la vida espiritual de muchos cristianos? Que venían bien, pero alguien los hirió, y en lugar de perdonar se resintieron. En lugar de soportar los errores de otros, lo que hacemos es rechazar, herir, dañar, ofender. Y cuando nos damos cuenta, contristamos el Espíritu de Dios y por ende enfriamos el amor de Dios en nuestras vidas y comenzamos a caminar ya no por el Espíritu, sino bajo las obras de la carne. Hermanos, Dios nos ha amado de una manera especial para que nosotros permanezcamos en Él y aprendamos a amarlo a Él como Él nos ha amado. Juan es entonces donde nos dice en el verso 3, en esto conocemos que permanecemos en Él. Acuérdese que la idea de permanecer es relación. ¿En qué conocemos? En que nosotros y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Si usted ha confesado a Cristo como su Señor, si usted ha creído en Cristo y el Espíritu de Dios mora en su vida, entonces ahora permita que la siguiente etapa se desarrolle en su corazón. ¿Y cuál es? Dice ahí, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en Dios el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. La idea de permanecer, otra vez relación, dice, y ese amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuándo? Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuándo se perfecciona ese amor? Cuando nosotros aprendamos a amar como Dios nos amó. ¿Sabía usted que nosotros no merecíamos nada y Dios nos amó y nos perdonó? ¿Sabe usted que nosotros no merecíamos nada bueno y Dios nos amó y nos dio de su gracia? Y así como Dios nos amó, usted debe amar a su prójimo, a su hermano, a aquel que te ha ofendido, a aquel que te ha dañado, que no lo merezca, es cierto, puede ser que no lo merezca, pero es que el amor no es por méritos, el amor se da como Dios nos lo dio, por gracia. De gracia recibiste, da de gracia. Mucha gente se ha enfriado en su amor hacia Dios y en su relación con Dios porque no ha prestado atención
que hay en su corazón contra su hermano, contra su hijo, contra su padre, contra aquellas personas que le han herido y que no han podido superar esas situaciones porque todavía están bloqueados, no permitiendo que el amor de Dios los compunja, los contriñe, los lleve a pensar en esto. Que si Cristo murió, todos murieron, para que todos los que ahora viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó. Ya usted no vive para usted, usted no vive para sí, usted y yo debemos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Es en Cristo donde nosotros podemos desarrollar ese amor, es en Cristo donde esa relación con Dios se desarrolla de manera integral y maravillosa y se manifiesta en una relación santa para con los demás. Termino esta lectura y dice así. Verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que, hermano, si queremos permanecer en Dios como Dios espera que permanezcamos en Él, permitamos entonces que la obra de Cristo manifestada en la cruz se perfeccione en nosotros, entendiendo que es Dios el que nos ha amado para poder amar, para poder entender que no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos, creyendo, pensando que puedo tener una relación con Dios aborreciendo o odiando a mi hermano. Eso no es posible, eso no es factible. Y si Dios nos amó así, nos amó para que podamos amar, y dentro del amor está entonces el perdón, la justificación, el soportarnos, el sobrellevarnos unos a otros, sabiendo que al final usted y yo pertenecemos al mismo Padre y al mismo Señor. Y nosotros tenemos este mandamiento, dice Juan, de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No podemos seguir pretendiendo que podemos desarrollar una relación con Dios independiente de la iglesia o de los hermanos de la fe. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Haga un alto. Si alguien te ha dañado, si alguien te ha herido, así como Dios te ha perdonado, perdone usted. ¿Cuántas veces? Pregunta Pedro. 70 veces 7, dice Jesús. Todos los días. Porque al final el perdón es una constante que debemos dar a otros, porque Dios nos lo da también a nosotros. Acuérdese, el amor humano no es suficiente. Se nos está mandando a amar con el amor del nuevo nacimiento, de la nueva vida que parte de Cristo morando en nosotros por el Espíritu Santo. Padre, en esta hora nosotros pedimos, Dios mío, perdón, porque muchas veces hemos sido mezquinos, hemos aborrecido, hemos sentido resentimiento contra alguien, o hemos sido también personas que no hemos perfeccionado tu amor en nuestras vidas, porque le hemos dado más rienda a nuestro viejo hombre que todo a la nueva vida en Cristo. Pero a la luz de tu palabra ahora te pedimos perdón. Y te pedimos, Dios mío, que así como tú has mandado que al que ame a Dios también ame a su hermano, ayúdanos entonces, Señor, a amar a nuestros hermanos en la fe, amar a nuestro prójimo, amar, Dios mío, a aquellos que tú amas, Señor. Oramos para que nos ayudes a perdonar a aquellos que nos han hecho mal, aquellos que nos han herido, nos han dañado, así como tú nos perdonaste, aunque no lo merecíamos. De igual manera, ayúdanos a perdonar de la manera en que tú nos has perdonado, y amar como tú has amado, no por méritos personales, sino por gracia y misericordia. Y todo esto para poder desarrollar una fe y una relación íntima contigo, sabiendo, Dios, que no podemos decir que te amamos a ti si no amamos a quien tú, Señor, amas. Perdónanos y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.